Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El balance de la declaración de renta. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, reveló que más de 5 millones de colombianos cumplieron con esa obligación tributaria. El funcionario nos contará cuánto se recaudó, qué viene ahora con los morosos y otros anuncios muy importantes de la entidad. Polémica por las inversiones de Ecopetrol. Tras las denuncias de la Unión Sindical Obrera de que habría un recorte sustancial para el 2024 en el presupuesto de la petrolera estatal, hoy reaccionó el presidente Ricardo Roa. Les contaremos además sobre el plan de la compañía para hacer eventuales importaciones de gas. Que sus tarjetas de crédito no lo enreden. Por desconocimiento, descuidos o por malas decisiones, muchas personas terminan en problemas financieros con sus tarjetas de crédito. Hoy les contaremos la forma más inteligente de usar este tipo de productos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del balance de las declaraciones de renta por cuenta de las personas naturales durante este 2023. El ciclo para cumplir con esta obligación venció hace pocos días y ya el director de la DIAN tiene el reporte, tiene el balance completo con los resultados definitivos. Con el doctor Luis Carlos Reyes se encuentra a esta hora nuestra compañera Paola Sierra. Adelante, Paola. Víctor, buenas noches. Pues hoy el tema es sobre declaración de renta y el recaudo, y para hablar sobre eso estamos con el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien nos va a contar cuántas personas naturales declararon este año. Bueno, entonces declararon 5,5 millones de personas naturales. Esto es bastante positivo frente a la expectativa inicial que teníamos de alrededor de 4,8 millones de personas. ¿De cuánto fue este recaudo y este recaudo fue mayor que el del año pasado? El recaudo fue no solo mayor que el del año pasado, sino incluso mayor que lo que esperábamos para este año. Para este año esperábamos un recaudo por renta de personas naturales de más o menos 16 billones de pesos. El recaudo fue, a la hora de la verdad, 19,7 billones de pesos. Entonces fue un resultado importante. Es decir, ¿qué proporción de personas debieron pagar? La proporción es, eso sí, más o menos la que esperábamos. De las personas que son declarantes de renta, más o menos la mitad pagaron, pero muchas más personas, por haber tenido una situación económica probablemente más favorable, tuvieron que declarar y pagar impuesto de renta. Entonces aumentó ese número de declarantes. ¿Cuántas personas no pagaron y, digamos, esos morosos que quedan, va a haber sanciones para ellos? Siempre quedan morosos. Esto pues es digamos una constante. Quedan alrededor de 500.000 personas que tenían que declarar según la información exógena que nosotros tenemos. Eso no necesariamente quiere decir que tengan que pagar sí o sí. Por ejemplo, puede ser que la información exógena que nos reportan bancos, empleadores y demás haya tenido algún error, en cuyo caso el contribuyente solo tiene el deber de declarar lo que refleja su realidad económica y punto. Pero sí, usualmente cuando la información exógena sugiere que hay una obligación de declarar o de pagar impuesto de renta, suele ser así, y entonces hacemos un llamado para que estas personas cumplan con sus obligaciones tributarias a tiempo. De lo contrario, hay una serie de multas, intereses y sanciones que lo mejor es evitarse. ¿Y tenemos una cifra de esos morosos? Alrededor de 500.000 personas en este momento esperábamos que declararan renta y no lo hicieron. En este caso de los morosos, ¿habrá algún proceso de normalización? Los procesos de normalización siempre son dados por la ley. Entonces, en este caso hubo un proceso de perdón de una serie de multas y sanciones con la reforma tributaria, pero eso ya pasó, y en este momento creo que lo más importante para minimizar sanciones es pagar lo antes posible, porque las multas van creciendo con el tiempo. Hablemos ahora de los saldos a favor. El otro año se va a hacer de una manera diferente, pero también sabemos a cuántas personas se les va a hacer esa devolución del saldo. Esperamos que sea a por lo menos más de 200.000 personas, que son, entre otras, los asalariados que tienen saldos a favor. Pues esa es una devolución muy sencilla de hacer, y también estamos buscando la manera de que otro tipo de contribuyentes también puedan recibir
devoluciones de saldos a favor. En realidad, muchos contribuyentes terminan teniendo un impuesto a pagar de cero, no porque no hayan pagado impuesto de renta, sino porque las retenciones generalmente lo cubren de una manera casi exacta, y entonces por eso no hay tantos saldos a favor, pero en los casos en los que lo haya, nuestra intención sí es que la gente pueda recuperar ese saldo a favor de una manera rápida, electrónica, a través de un depósito en su cuenta. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo sé yo que tengo un saldo a favor y cómo lo puedo reclamar? Bueno, cuando uno declara renta, al final de la declaración de renta, el sistema le va a indicar: usted tiene un saldo a favor de tanta plata, le va a presentar la opción de dejarlo guardado para pagar el impuesto de renta del próximo año, o de reclamarlo y retirarlo inmediatamente. Así que el mismo sistema le va a contar cuando tiene un saldo a favor. Dicen que la renta va a subir el próximo año debido a la reforma tributaria. ¿Esto cómo va a funcionar y de cuánto sería ese aumento? Para la inmensa mayoría de los colombianos no va a subir, y de hecho para muchos con ingresos de menos de 10 millones de pesos va a bajar. ¿Por qué? En primer lugar, el gobierno se mantuvo firme en esa promesa que hizo durante la reforma tributaria de que si en 2022 la persona tenía ingresos de menos de 10 millones de pesos, no iba a pagar más en impuesto de renta. Son personas con ingresos superiores a eso las que verán un aumento potencial. Y además, quienes tengan ingresos de menos de 10 millones de pesos van a tener un beneficio tributario adicional. O sea, la reforma tributaria terminó bajándoles impuestos a las personas con ingresos de menos de 10 millones de pesos. ¿En qué sentido? Que cuando paguen impuestos el próximo año, de este año gravable, quienes tengan más de un dependiente van a ver un beneficio adicional, porque hoy en día el beneficio de dependientes se otorga igual, independientemente de si uno tiene 1 o 4 dependientes, mientras que algo que introdujo la reforma tributaria fue la posibilidad de reclamar un monto adicional por cada beneficiario, por cada dependiente que uno tiene. Entonces, una familia, antes una familia de un hijo y de 4 hijos tenía el mismo tratamiento tributario. Hoy la familia de 4 hijos va a pagar menos impuestos que lo que pagaba antes de la reforma tributaria. Director, una última pregunta. Hablemos sobre ese premio fiscal que usted anunció hoy. ¿Cómo va a funcionar? ¿De qué se trata? ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios? Bueno, este es un premio en el cual lo único que hay que hacer para participar es pedir la factura electrónica. Pedir la factura electrónica, dar nombre, cédula y correo electrónico para que podamos ubicar a los ganadores del premio. Se van a repartir 2.800 premios que van de 100.000 pesos a 10 millones de pesos. Y lo único que hay que hacer para inscribirse es pedir la factura electrónica dando esos datos. Pues director, muchas gracias por esa información. Esto es todo lo que tenemos desde la DIAN. Para Signo Pesos, Paola Sierra. Gracias, Paola. Vea usted, ahora la DIAN hará sorteos entre los colombianos que exijan que pidan la factura electrónica. Premios en platica, billetes, lo que anuncia hoy el director de la entidad, Luis Carlos Reyes, como veíamos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo evolucionó la demanda de energía en el país durante el mes de septiembre. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Anoche les contamos de las preocupaciones expresadas por la Unión Sindical Obrera en torno a un eventual recorte muy sustancial en las inversiones de Ecopetrol para el 2024, que podría inclusive poner en riesgo muchos de los planes de la petrolera, inclusive en riesgo el propio futuro de Ecopetrol, que es nuestra empresa más importante. Sobre este tema, hoy hubo pronunciamiento en Cartagena, donde se desarrolla el Congreso de Petróleo y Gas. Allí está nuestra compañera Laura Rojas con la noticia. Laura, buenas noches. Víctor, así avanzó el primer día de la agenda académica aquí en la cumbre petrolera que se desarrolla en Cartagena. Hubo varios temas que se trataron. El primero tiene que ver sobre la polémica del comunicado de prensa que lanzó la USO, la Unión Sindical de Obreros, el cual habló sobre una reducción en el plan de inversión de Ecopetrol que sería de 2.000 millones de dólares. En este lugar también el presidente de Ecopetrol habló y aclaró cómo sería este plan para 2024. El upstream quería aclarar esas metas, a eso es lo que seguimos explorando y es lo que seguimos trabajando y dándole trámite. Obviamente aquí hay una apuesta también a los proyectos, al desarrollo y la maduración de los proyectos en el offshore, que si bien en las primeras fases no van a tener un uso tan intensivo y tan alto de
taladros ni de estos elementos, sino que van a hacer unos estudios, unos desarrollos. Ahí los recursos que estamos apropiando pasan de 350 millones de dólares este año a 387 millones de dólares el año entrante, y esa es un poco la distribución de recursos que hemos venido haciendo, pero siempre en la línea de, al menos en condiciones que obviamente hay que ir evaluando permanentemente, el año entrante estemos teniendo los mismos regímenes de producción y de productividad que estamos teniendo este año. De otro lado, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, habló sobre la soberanía energética que tiene que tener Colombia y habló sobre la posibilidad de llevar a la Junta de Ecopetrol la posibilidad precisamente de importar gas. Transitar en nuestra meta está soberanía energética como premisa, como criterio. Yo he querido colocar sobre la mesa, y así se lo he hecho saber a la Junta Directiva, que debiéramos hacer una apuesta aún mayor y hacer la garantía de la seguridad energética. Si nos toca importar, evaluaremos, y estamos de hecho evaluando proyectos para eventuales importaciones de gas desde donde sea, pero en la línea de, por encima de la soberanía energética, asegurar, garantizar la seguridad energética que en condiciones críticas hace una mayor necesidad de consumo de gas como la que estamos viviendo en estos momentos. El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, también participó en este primer día en esta agenda académica y habló sobre otro tema importante para los conductores en Colombia, y es que al parecer para noviembre no habría incremento en el precio de la gasolina. ¿El por qué? Resulta que el gremio de los taxistas en Colombia ha buscado un diálogo con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda y el Ministerio también de Minas y Energía para una compensación económica, pero al parecer esto va quedado. La misma explicación la dio el ministro de Hacienda, pues los taxistas aún no se inscriben en el RUND para recibir esta compensación económica, a lo que hoy el ministro de Minas y Energía explicó que si no avanza, pues este incremento al precio de la gasolina no existiría. Con la última, el mes anterior no desarrollamos ese incremento porque venimos en las mesas de trabajo con taxistas en el país, intentando cumplir con la palabra y con los compromisos que allí hemos estado desarrollando. Seguimos en la misma situación para garantizar el mecanismo de compensación. Si durante estos días no se logra avanzar, mantendremos la decisión de no subir precios si no logramos pues que la mesa, que para noviembre, que logremos que con la mesa de taxistas tengan la satisfacción de que el mecanismo que se ha asumido de compensación sea satisfactorio para la mesa que se ha desarrollado con los taxistas. Víctor, regresando a este tema sobre la importación de gas a Colombia, diferentes expertos han manifestado cuáles son estas implicaciones que tendrían esta actividad en Colombia, y algunos aseguran pues que sí es necesario, de otro lado aseguran que no sería necesario por la soberanía energética que tiene actualmente el país en Colombia. Desde Cartagena, Laura Rojas para Signo Pesos. Muchas gracias, Laura. Y en este Congreso de Cartagena también se encuentra el señor César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato más importante que tiene Ecopetrol. Doctor Loza nos acompaña esta noche aquí en Signo Pesos. Bienvenido. Me alegra mucho tenerlo por aquí nuevamente. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por invitarme a este importante espacio. Señor Loza, yo le voy a hacer una primera pregunta con mucho respeto. Inclusive no es una pregunta mía, yo creo que usted ha visto muchas críticas hoy por redes sociales de personas que están diciendo, mire, hace un año le advertimos al abuso que se podrían ustedes ver afectados por la propuesta de campaña del entonces candidato Gustavo Petro de no firmar nuevos contratos exploratorios. Eso al final iba, es lo que decían hace un año, iba a afectar a la industria de los hidrocarburos, y ustedes en ese momento apoyaron al entonces candidato Petro. Y ahora pues lanzan ustedes una advertencia sobre el marchitamiento, eventual marchitamiento de la industria, y muchos dicen, de pronto la USO se pegó en su momento un tiro en el pie. ¿Qué responde ustedes o usted ante esas críticas de apoyar a un candidato que proponía algo eventualmente que hoy los está perjudicando a ustedes?
Es cierto, nosotros respaldamos la candidatura de Gustavo Petro, estamos identificados con varias líneas de su gobierno, como la construcción de paz total. Consideramos que los colombianos merecemos vivir en paz. Estamos de acuerdo con reformas de corte social, como la reforma laboral, la reforma a la salud. En eso no tenemos diferencias, pero particularmente en el tema energético, donde tenemos coincidencias, estamos de acuerdo, por ejemplo, con la transición, pero consideramos que no se puede desinvertir en la industria del petróleo. Incluso con los contratos que hoy tenemos, podemos llegar al 1.000.000 de barriles si se hace inversión en recobro mejorado. Entonces, consideramos que es importante relevar las diferencias puntuales en este tema de la industria petrolera, porque al final del ejercicio hay que plantear que el movimiento sindical, independientemente del respaldo que le hemos dado a Gustavo Petro, no podemos perder nuestra autonomía. El sindicato, la USO, fue la creadora de Ecopetrol en 1948 en una huelga, como lo reconoció hace poco Gustavo Petro, y por supuesto que nos interesa defender el patrimonio más importante que tienen los colombianos. Somos defensores del empleo, de las comunidades y del impacto favorable que tiene la industria en las zonas de explotación petrolera, que en Colombia son 8 departamentos. Bueno, con todo ese contexto, ¿cuál es la preocupación que tiene usted sobre las inversiones de Ecopetrol para el próximo año? Las preocupaciones que hemos manifestado las hemos realizado sobre hechos concretos, sobre hechos fundados. El marco fiscal de mediano plazo, que es la herramienta mediante la cual el gobierno hace sus proyecciones económicas, define que para el año 2026 en el país debemos estar produciendo 825.000 barriles. Hemos hecho la corrida con números concretos, teniendo en cuenta lo siguiente. Inicialmente, el plan de desinversiones en exploración y producción, de acuerdo a la información que ha obtenido el sindicato, previo a esta cumbre petrolera, se pasaría de 4.500 millones de dólares en ese segmento que se están invirtiendo en el año 2023 a 2.500 en el año 2024, es decir, una reducción del 45%, y eso significa menos equipos de perforación, menos equipos de workover, menos mantenimiento, menos exploración, y al final termina impactando la producción. Ahora, hay un hecho concreto que lo ha denunciado incluso Campetrol, y es que en el último año han salido de la actividad 39 equipos de perforación y equipos de mantenimiento a pozos petroleros. Los equipos de perforación precisamente tienen la función de hacer pozos, de buscar pozos, y en la industria el que no busca no encuentra. Ahora, adicionalmente, la declinación normal en los campos de producción es del 15% anual cuando no hay inversión, y eso nos llevó a hacer la corrida y establecer que en el año 2026 no estaríamos produciendo 825.000 barriles, sino 472.000, y eso, por supuesto, que es contraproducente para el país, claro, como quiera que buena parte de los ingresos del país por exportaciones los produce el crudo. Por ejemplo, en el año 2022 se generaron 18.742 millones de dólares por efecto de exportación de crudo. Señor Loza, también decía hoy en su intervención en este Congreso de Petróleo y Gas en Cartagena el presidente de Ecopetrol que ustedes habían sacado cifras de uno de los escenarios que se estaban planteando, el escenario más bajo, pero que hay otro escenario con inversiones un poquito más altas, pero que son cifras que ni siquiera se han llevado a consideración a la Junta Directiva de Ecopetrol, y que la compañía en ningún momento está pensando acabar con el negocio principal, con el negocio tradicional de Ecopetrol, que es este de la exploración de los hidrocarburos. ¿Ese mensaje del presidente Ricardo Roa a usted lo deja más tranquilo? Bueno, hoy sobre al finalizar el primer día de la jornada del evento de la sexta cumbre de petróleo y gas, tuve la posibilidad de conversar personalmente con el presidente Ricardo Roa después de esas declaraciones. Yo le decía, presidente, necesitamos claridad. Con las cifras que usted manifiesta van a ser parte del plan de inversiones de Ecopetrol, porque nosotros requerimos conocer cuáles son las inversiones, cuántas van a ser las inversiones en el segmento de exploración y producción, que es donde está el corazón de la actividad principal que hace Ecopetrol, que es la producción de petróleo y gas.
y el presidente se ha comprometido. Me manifestó que va a habilitar un escenario de trabajo con participación de las dos vicepresidencias, la vicepresidencia del ASFRI y la vicepresidencia ejecutiva, que son vicepresidencias que tienen bajo su responsabilidad el manejo de la producción y la explotación de petróleo y gas. Y vamos a hacer ese ejercicio con rigurosidad técnica, precisamente para determinar cuáles son las inversiones que va a hacer Ecopetrol, porque nosotros necesitamos que Ecopetrol siga produciendo petróleo y gas. Es la empresa más importante del país. Producimos 6 de cada 10 barriles en el país, producimos el 70% del gas. En Colombia el 65% de la industria utiliza el gas natural, 10,5 millones de hogares cocinan con gas natural, y por supuesto que nos interesa preservar Ecopetrol, preservar el empleo y los ingresos de las regiones productoras de petróleo y del país, por supuesto. Como sindicato, ¿cómo recibe usted el otro anuncio, y usted estaba ya mirándolo, el otro anuncio que acabamos de destacar del presidente de Ecopetrol, donde dice que ya está planteando sobre la mesa de la Junta Directiva un plan de importaciones de gas? Porque muchos no entendemos, oiga, ¿cómo van a frenar o por lo menos no firmar más contratos exploratorios de gas en Colombia? De ahí es donde se genera el trabajo para todos ustedes, los empleados de Ecopetrol, de las exploraciones, de la extracción de los hidrocarburos. ¿Cómo es posible que tomen la decisión de no firmar nuevos contratos y ya están preparando un plan para comprarle gas a otro país? Por eso nuestra preocupación en parte. Hoy el gas que se consume en el país se compra no con precio internacional como se hace para efectos de la venta de la gasolina, que además hay un debate público por los incrementos mes a mes. Entonces, si no hay gas, si tenemos que importar gas, una de dos: o el gobierno lo subsidia o vamos a tener que pagar 4 o 5 veces las tarifas que hoy se pagan por el gas. De ahí que nosotros planteemos que los proyectos en Ecopetrol para incentivar la exploración y explotación se deben adelantar y no se deben suspender. Además, el precio internacional del crudo en estos momentos está por encima de los $90. Es decir, cualquier proyecto es rentable, y consideramos que el país tiene que hacer todos los esfuerzos buscando gas, tanto en el onshore, o sea, en nuestra área continental, y también costa afuera. El gas es necesario garantizárselo al país, y por supuesto, como un backup, como una copia de seguridad, como se ha hecho en ocasiones puntuales cuando se han hecho mantenimientos a las facilidades de gas, pues se debe tener la posibilidad de contar con ese gas por una situación circunstancial de gas importado. Pero nosotros somos del criterio que debemos buscar el gas en el país para garantizar la soberanía y autosuficiencia energética. Señor Loza, vuelvo un poquitico con la pregunta inicial. ¿Esto no se veía venir hace un año con las propuestas en campaña? Esto, ¿por qué los toma un poquito por sorpresa si muchos expertos en el sector decían esto es lo que va a pasar con la industria? Bueno, la organización sindical históricamente ha sido defensora de la industria de Ecopetrol, e independientemente de cualquier gobierno, el sindicato siempre asumirá una postura en torno a la defensa de la industria, en torno a la defensa del activo más valioso que tenemos los colombianos y en torno a la defensa del empleo, independientemente qué matiz o qué corriente política se tenga en el gobierno de turno en Colombia. Y en ese sentido nosotros somos claros. Nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, con la paz total, con la reforma laboral. Consideramos que esos avances generan una sociedad más equitativa. Los colombianos tenemos derecho a vivir en paz, y donde tengamos que marcar la diferencia, el sindicato no va a perder su autonomía. Pues señor Loza, muchas gracias por esta amable conversación, muchas gracias por la explicación de sus preocupaciones, por estar esta noche aquí acompañándonos en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche y un feliz resto de evento allá en Cartagena. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente de la USO.
Ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día a propósito de temas energéticos. Es la siguiente, 7,5% y corresponde al aumento en la demanda, en el consumo de energía registrado en septiembre de este año. Se está acelerando el consumo de energía en Colombia. Según la compañía XM, administradora del mercado mayorista de energía, la región donde más está creciendo la demanda de electricidad fue la región Caribe. Allí creció el consumo un 18%. Y el menor crecimiento se registró en la región centro, con apenas un 0,07% en aumento de la demanda de energía. Esto en parte por las altas temperaturas que se registran en muchas zonas del país. Esto presiona aún más nuestro sistema energético. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos si usted sabe o es de los que creen que la gasolina corriente en Colombia está muy caro, pues les tenemos un comparativo con otros países para que salga de dudas. Ya les contamos. Gracias por continuar con nosotros. Hay un aumento de usuarios que están cancelando sus tarjetas de crédito y las razones son varias. Entre ellas, las altas tasas de interés y el endeudamiento también que ha venido creciendo, lo que está haciendo que los ciudadanos busquen mejores alternativas. Pero, ¿cómo debería manejarse una tarjeta de crédito de forma ideal? Aquí les contamos. La cancelación de tarjetas de crédito sigue creciendo, mientras que en enero las entidades bancarias cancelaron 316.758 tarjetas. En julio la cifra se incrementó a 367.301 tarjetas, es decir, un aumento del 15,9%. La razón principal, las elevadas tasas de interés. En donde la gente prefiere dejar de endeudarse y aprovechar tal vez tasas de interés elevadas o para realizar inversiones o más bien para tener un consumo un poquito más acotado para no tener que pagar costos de financiamiento muy elevados como los que estamos viendo por esta época, con tasas de interés que están por encima del 13%. Dentro de los errores más comunes a la hora de usar tarjetas de crédito están no conocer la tarjeta que se va a adquirir, sus condiciones, beneficios y las tasas de interés. A uno mismo le falta un poquito más informarse, porque digamos en mi caso yo no sabía manejar muy bien lo de las cuentas, las cuotas. Hacer solo el pago mínimo mensual, pues terminará pagando mucho más en dinero de intereses. O sea, si tú compras algo no te mantiene la tasa durante todas las compras, entonces no es rentable para mí. No revisar su estado de cuenta mensual para ver si hay errores o cobros incorrectos. Comprar más allá de su capacidad de pago. Y hacer avances en efectivo, pues estos implican el cobro de las tasas de interés más altas. Además, tenga en cuenta esta recomendación. Así que diferir a una sola cuota podría ser una gran recomendación para aprovechar los beneficios de nuestra tarjeta de crédito, pero para no pagar de más en intereses. Y número 3, escojamos una tarjeta de crédito que nos dé beneficios, ya sea, por ejemplo, no tener cuota de manejo, que es una cuota administrativa que cobran los bancos. Además de la cancelación de tarjetas de crédito, también están aumentando los bloqueos temporales voluntarios de estas tarjetas y la adquisición de créditos. Y hoy les traigo noticias de estas dos empresas muy importantes, DirecTV y Zurich. La movida empresarial se da con la alianza entre estas dos compañías. Hoy anunciaron beneficios para sus usuarios. Veamos de qué se trata. Se trata de una alianza estratégica que combinará entretenimiento con protección, un experimento global que llegó a Colombia tras su exitoso impulso en Brasil. Las personas y los mercados hoy en día quieren facilidad de gestión, quieren poder contratar todo en una sola factura, de una sola manera, en una sola llamada. Eso es precisamente lo que nos llamó la atención. Ya en Brasil ha funcionado muy bien que a los clientes les ofrezcamos tanto el entretenimiento como la protección en una sola llamada, en un solo momento y a través de una sola factura. El gigante suizo de seguros une esfuerzos con la empresa de entretenimiento en un campo que expande su radio de acción y cada vez interesa más a los consumidores. Nosotros venimos como industria, porque aquí es muy importante, la industria de seguros en Colombia ha hecho un trabajo muy importante para poder que la gente sienta y poder hacernos cercanos, poder que la gente conozca más de seguros y que precisamente esta posibilidad de asegurarse sea cada día más cercana y más fácil para las personas. Indudablemente, cada vez, y lo he mencionado, cada vez que sucede un temblor, que hay un temblor o que hay una granizada muy fuerte como ocurrió esta semana, la gente como que se interesa y piensa miércoles, esto sí me puede pasar a mí, entonces me gustaría tener una protección. Factura protegida y hogar protegido son las primeras modalidades de seguros que podrán ser adquiridas en Colombia gracias a esta unión que simplifica procesos y facilita soluciones a los usuarios.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.213 pesos con 97 centavos, cayó 7 pesos con 42 centavos el dólar oficial. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, bajó 1,96%, se ubicó en $88 con 7 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió un poquito y quedó en promedio para mañana como referencia a 1.475.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,26%. La acción más valorizada fue la de Concreto, con una ganancia de 2,98%, y la que más cayó, otra vez desplomándose por tercera jornada consecutiva, Canacol Energy, con un retroceso de 9,17%. Ha caído cerca de un 30% en estos 3 días desde que le canceló un importante contrato a la empresa EPM. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La gasolina en Colombia está lejos de ser la más cara del mundo, como algunos colombianos piensan. Vean ustedes. Un litro de gasolina vale en Colombia aproximadamente $0,90. En Hong Kong, ese mismo litro vale $3,09. En Italia, $2,20. España, $1,87. México, $1,28. Argentina, $0,69. Y en Venezuela se vende por apenas $0,02 el litro. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.